Aquest és el videoclip del Javi Mota, Despertar, però recordem que en breu Pilar Eide estarà aquí amb nosaltres per comentar-nos totes les últimes novetats del rei, la notícia que ha acaparat totes les portades de la premsa y de la televisión durante las últimas horas. Pero abans, Javi Mota, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de regresar a Barcelona. Llevaba mucho sin venir. Oye, ¿cuánto tiempo hacía que no pisabas la ciudad? Pues yo creo que hace un año ya. Sí, ¿Un más año? o menos. Un año. ¿La has visto cambiada? ¿No la has visto cambiada? Hombre, claro, sí, está Sí. cambiada, sí. Sobre todo porque, bueno, yo hacía mucho de noche, ¿no? Me gustaba mucho pasear, las tiendas, los restaurantes, tal, y sí que se nota ya con el tema de... No, claro. Claro. Y lo vas a notar porque hoy a las 10 tienes que estar en casa sí o sí, porque si no te va a Claro. caer una multa. O sea, Sí. que, claro, ¿sabes? O sea, tienes que cenar a las 7 de la tarde. 7:30. 7:30, que es una cena como muy europea, ¿no? Totalmente, sí. Oye, hablamos de tu último sencillo, El Despertar. Yo arrancaba este programa diciendo que tu canción es un poco como la esencia de este programa, ¿no? Hemos pasado por un confinamiento. Hay millones de personas en España que han pasado por el COVID, con esta enfermedad. Tú lo has pasado. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo recuerdas? Por suerte, porque ya A ver, hablamos en pasado. Yo sí es cierto que fui de los primeros en pasarlo, ¿no? Entonces al principio era como un poco una incertidumbre, más que nada era como un miedo a qué va a pasar, si va a haber alguna secuela, ¿no? Y más que nada, pues eso, el desconocimiento, ¿no? Porque era poner la televisión todas las mañanas y ver muertes, no sé qué, tal. Entonces, Esto no lo dirás por mi jefa. te iba a decir, era encender, ¿se puede decir o no? Sí, claro, dilo. Era encender y ver a Ana Rosa haciendo todo y ya era como, nada, lo apago, ¿no? Pero bueno, a mí sí es cierto que me dio regulín, ¿no? Sí es cierto que yo pasé por todos los síntomas, fueron como casi 6-7 semanas y ahí fue... 6-7 semanas con COVID. Sí, o sea, digamos desde el inicio hasta que más o menos me recuperé fueron pues eso casi 2 meses, entre neumonía, la pérdida de olfato, gusto, la fiebre, el mal cuerpo en general. Fueron, pues eso, casi 2 meses, ¿no? Y aparte que yo soy muy familiar, me gusta mucho estar con mi familia en Motril, yo en Madrid viviendo solo, fue como que se magnificó, ¿no? El estar solo, el tener el COVID. Y bueno, de ahí creé un poco este proyecto, el Despertar, ¿no? Tú has estado 2 meses solo con el COVID. ¿Cuál es el peor momento? Porque supongo que no, que la cabeza empieza a ser como una centrifugadora, ¿no? Y te pasan como 40 males, ¿no? Yo creo que sobre todo es el desconocimiento a qué secuelas me va a dejar, ¿no? Porque yo soy una persona que me gusta mucho el deporte, me cuido, me gusta bailar, hacer cualquier tipo de deporte de cardio, ¿no? Entonces yo decía, Cualquier tipo de deporte de cardio. cardio, sí. Eso hay que analizarlo, cualquier tipo de deporte de cardio. Sí, ya sea correr, ya sea hacer, no sé, me gusta mucho el esquí. El esquí, claro, el esquí. Haces mucho cardio, claro, sí, sí. Por eso lo he matizado, ¿no? Cualquier tipo de cardio, sí. Vale. ¿No? Y bueno, decía, a ver, está afectando mucho al tema pulmonar, a ver qué tal me va a ir mi capacidad de pulmones. Luego los conciertos también, pues eso, cantar y bailar, tienes que tener mucha capacidad pulmonar. Y yo tenía miedo un poco a eso, ¿no? Y gracias a Dios de momento no me han quedado secuelas, pero el miedo era eso, ¿no? El decir, me va a afectar en mi trabajo, me va a afectar en mi pues eso, subirte a un escenario y tener el mismo fondo, ¿no? Pero bueno, de momento bien. Mira, ahora decías tú que te gustaba mucho el cardio. Tú haces danza del vientre. Eso era antes. Ya, pero en este programa que pasamos siempre del presente, pasado, futuro, tú has movido mucho el vientre. Yo hice un proyecto que se llamaba Bangra. Sí. Y aparte viví mucho tiempo aquí en Barcelona con ese proyecto, con Vale Music, un proyecto que hicimos con Vale Music Universal y se llamaba Bangra Danza del Vientre y fueron como 2 años haciendo ese proyecto. ¿Cuántos años tenías? Si no me equivoco, creo que rondaba los 21 o 22. Vamos a recordar a Mota, a ver cómo bailaba esta danza del vientre. ¿Dónde está Javi Mota en este clip? No lo sé. ¿Me lo puedes buscar No lo y lo sé. puedes encontrar? Yo creo que en el color del pelo y la forma de los ojos, ¿no? Porque ha llovido muchísimo. Te decía 21 años tenía. 20 o 21 años. Sí. Lo has dicho tú mismo, no tenías ni No abdominales. tenía ni ni nada, abdominales, ni pelito en el pecho, nada, era ahí. Lo recuerdo Mira, como... mira, no, sí, claro, si te estamos viendo, claro. Mira, No, no. soy yo, mira mi perfil. No, yo es que voy ya muy perdido con tantos meses de confinamiento y de todo el rollo. Oye, vamos a centrarnos en este despertar. Tú compones esta música, este tema y te inspiras, ¿no? O sea, tú terminas de pasar el COVID Sí. y luego es como el resurgir. Tal cual.
yo tenía más o menos varios temas compuestos en el confinamiento, pero sí es cierto que todos hablaban un poco como de, pues eso, de los besos que queremos darnos, de los abrazos, de estar con la familia. Pero para mí ya se me hacía muy monótono, ¿no? Presentar a la gente, sí, qué bonito, yo también tengo ganas de verte, un tema que hable de te echo de menos, de la distancia, ya lo sabemos, ¿no? Pero empecé a leer mucho de autores y de escritores un poco más espirituales, un poco más como tratando de interiorizar, ¿no? De hacer una introspección. Y ahí realmente cuando dije, uy, ¿esto qué es? De buscar en ti, de esa mirada interior, ¿no? Y ahí fue cuando leí, ¿no? El despertar espiritual, ¿no? Es como darte cuenta de esos momentos, ¿no? En los que dices tú, ¿qué no está bien en mi vida? ¿Qué me apetece cambiar? ¿Qué me apetece mejorar? ¿No? Y básicamente la clave de esta canción es decir, dejo un poco el ego, el materialismo, esa superficialidad que tenemos y realmente saco mi yo más sensible, más natural, ¿no? Y de ahí salió el ¿Eras despertar. un tío egoísta? No, no era un tío egoísta, pero sí quizá a lo mejor mucho más... Subidito. No, No. subito no sería la palabra, sería como a lo mejor un poco más frío, más distante, más de no mostrar mis sentimientos, a no ser que tenga ya mucha confianza. Y ahora pues realmente me he vuelto una persona pues mucho más cercana, mucho más real, menos, pues eso, menos superficial o menos, sino más normal, más como yo soy, ¿no? Si me apetece decir una cosa la digo, si me apetece dar un abrazo, bueno, ahora no porque no se puede, ¿no? Pero como más natural, yo creo que es la palabra. Oye, tú has estado muchos años también bailando con Nacho, Sí. en el musical, con Nacho Cano. Tú has pasado de tener un grupo, tú has pasado de no tener abdominales, ni barba, ni tatuajes, a pasar a bailar con Nacho Cano, que os ponía como una vestimenta un poco imposible o difícil de llevar. Difícil, sí, difícil. Eso fue un proyecto, bueno, yo estuve con Nacho como 4 o 5 años. Tú has girado por toda España. Sí. Hice, y como dice La Veneno, y parte del extranjero. Y parte del extranjero. Estuvimos también Pero en La Veneno México. también decía que era muy puta. ¿Sí? Bueno, Sí. no sé. No, sé. sí, eso lo decía. ¿Eso lo La decía Veneno, ella? Sí. Bueno. Volviendo a lo que te decía, estuvimos también en México haciendo el espectáculo con Nacho y ese proyecto que creo que me dices de la ropa así muy tal, fue uno que hicimos durante 4 meses en Ibiza, en la discoteca Amnesia, y era fusionar las canciones de Mecano en un dance así un poco más comercial y el proyecto se llama Mecan Dance. Y ya te digo que no solo compartí con él el escenario, sino que hubo un tiempo en el que para crear toda esta idea vivimos juntos mucho tiempo y yo siempre lo cuento, ¿no? La anécdota de Nacho, de repente a las 4 de la mañana y de repente escuchas ¡pum, pum! Un piano y dices, madre mía. Luego ya te acostumbras, ¿no? Pero bajabas al salón y estaba Nacho ahí componiendo. Oye, y otra de las cosas, abandonas ya el grupo de Nacho, empiezas ya como solista, Sí. el duro y el complicado trabajo en solitario, ¿no? Y apareces, vamos a verlo, en La Voz, bueno, pues haciendo una de estas audiciones. Mira, aquí te vemos, aquí ya empiezas a aparecer ya un poco más tú, ¿no? Ole. ¿Con qué equipo ibas? Ahí estaba con Melendi. Estabas con Melendi. Sí, ahí estaba con Melendi. Y sí, La Voz fue un proyecto que al principio me daba un poco de miedo. ¿Por qué? Pues porque, digamos, por todo lo que yo llevaba de trayectoria, quizá no era un programa en el cual el perfil como mío pegaba, ¿no? Pero sí es cierto que luego de repente, pues, Jorge González, Paco Arrojo, Mirela, eran cantantes que tenían trayectorias muy similares a las mías, de otros reality, de otros programas, de musicales. Y si yo llego a saber eso, quizá lo hubiese vivido de otro modo, ¿no? Quizá en ese momento no lo aprecié ni lo valoré como debía. Fue algo que pues eso, me estaba todo el rato conteniendo porque pensaba que a lo mejor no era un programa hecho para mí. ¿Te ayudó o te perjudicó o te quedaste igual? Me ayudó quizá a darme un poquito más de popularidad, a hacer una gira muy bonita que hicimos en el verano. Y yo siempre digo que es como otra parte más de mi carrera, una suma más de currículum, ¿no? Igual que fue pues lo de cuando presenté el Megatrix, eso no lo sabías, ¿no? ¿Tú presentaste el Megatrix? ¿Qué dices? ¿Eso no lo sabías, Miquel? No, no lo sabía. Sí, Se pues me ha pasado a mí eso esto. se te ha pasado, ¿no? ¿Pero en la época de Enrique Escudé y Natalia y toda esta gente o no? Yo creo que fue un año antes de Enrique y Natalia. Yo es Sí. que a mí me llamaron para ese programa, pero nunca me llegaron a coger. No entiendo por qué. Pues yo tenía un grupo que se llama Gypsy Teens. Sí. Eran un grupito, 3 chicas y 2 chicos. Sí. Y hicimos yo presenté todo el verano en Villanueva de la Cañada, en el parque acuático.
presenté el Club Megatrix y ya te digo que fueron experiencias súper bonitas, ¿no? ¿Llamaste a Leticia Sabater para que te diera consejo? No la llamé. ¿Tú la has llamado? No, yo no la he llamado porque no me dedico a la canción ni nada, ¿no? Pero empezaba ya a ver como vidas o carreras paralelas. Es del gremio, ¿no? Es del gremio. Entonces, claro, ahora vas a empezar a operarte también y todo el rollo. No, yo de momento natural. De momento no, a no ser que sea una operación por medicina o sea, no medicina estética, una sino apendicitis. claro, por necesidad, de momento no. Aparte tengo pánico a los hospitales. Oye, ¿qué te gustaría que pasara con este single? Y con eso terminamos. Bueno, a ver, con este single básicamente ya ha pasado lo que yo quería, que era el despertar de Javi Mota, que la gente lo conociese, ¿no? Que llegue a más público, a menos público, que ya quizás es algo que no depende de mí, ¿no? Pero si tuviese que cerrar esta etapa de este single, para mí es algo que ya he hecho, ¿no? Porque era sacar esa canción, que para mí era muy importante porque era como un despertar, y ya con eso, pues, me doy por satisfecho. Muy bien. Oye, Javi, ¿te lo has pasado bien o qué? Me lo he pasado muy bien. Ha estado bien, ¿no? Está muy divertido, sí. ¿Vas a cantarlo? Hombre, claro, un ratillo tenemos que cantar, ¿no? Muy bien, gràcies per estar esta noche con nosotros. I a tots vostès, tornem en 60 segons i ho fem amb una de les periodistes que està arrasant amb el seu últim llibre, Jo, el rei. I durant les últimes 48 hores, el rei s'ha convertit en protagonista indiscutible a tot el món. Per què? Ho descobrim a la tornada. Un anunci i seguim. Fins ara.